Ambientada en los años 20, la película comienza en un pequeño pueblo de Shanghái, China, donde el serio y estudioso bacteriólogo Walter Fane se instala junto a su esposa Kitty. Ella no luce nada cómoda en este ambiente tan rural y de clase baja, pues hace tan solo 2 años estaba disfrutando de las fiestas más lujosas de Londres. En uno de esos eventos conoció a Walter, quien se enamoró de ella a primera vista y la invita a bailar. Al día siguiente, Kitty se entera de que su padre invitó a Walter a la fiesta, con la esperanza de que conquiste a su hija, aunque ella no está interesada en el matrimonio. Ante eso, su madre le deja claro que no pueden seguir manteniéndola en casa, lo que indigna tanto a Kitty que se retira. Justo en la puerta principal se topa con Walter, quien quería entregarle un obsequio. Solo para alejarse de su familia, Kitty le sigue el juego y salen a pasear. Minutos después, Walter se arma de valor para pedirle matrimonio, pese a que se conocieron hace poco. Enseguida, Kitty le responde que lo ve como un amigo, a lo que Walter responde que con el tiempo se enamorará de él y que hará lo que sea para hacerla feliz. Aún así, Kitty regresa a casa sin darle una respuesta, solo para escuchar a su madre hablando por teléfono y mencionando que ella es un caso perdido. De puro coraje, la mujer acepta la propuesta de Walter y se van a vivir juntos en una mansión de Shanghái. En sus primeros días, Walter se muestra tan respetuoso que ella debe alentarlo a ser romántico. Pese a que el doctor tuviera sus momentos pasionales, casi siempre está sumergido en su trabajo, mientras Kitty se muere del aburrimiento. Por tanto, Walter le menciona que tienen una invitación de los Townsend, una pareja de británicos instalados en Shanghái. A Kitty no le produce mucha emoción al principio, pero todo cambia cuando conoce a Charles Townsend, un vicecónsul muy apuesto. Mientras Walter ve la obra de teatro en silencio, Charles le explica todo lo que está sucediendo a Kitty, quien lo escucha maravillada. Un día que Walter no estaba en casa, Kitty invita a Charles para hacer el delicioso. En medio de eso, ven que la manilla de la puerta se estaba moviendo, pero para fortuna de los amantes, Kitty había cerrado con llave. Aún así, ella sospecha que pudo ser Walter, por lo que Charles le asegura que así hubiera sido él, no habría hecho nada al respecto sobre su romance. Antes de que Charles se fuera, Kitty lo besa con cariño, afirmando que la ha hecho sentir más feliz que nunca. Al salir de su habitación, Kitty se topa con un paquete que su marido le dejó cuando estaba durmiendo. En otro día, Walter le confiesa a su esposa que deben mudarse a un pequeño pueblito llamado Mei Tan Fu, donde se ha desatado una epidemia de cólera desenfrenada que debe atender cuanto antes. Kitty se niega a ese viaje, pues no le parece un plan ideal para una dama. Apenas escucha eso, Walter amenaza con pedirle el divorcio por adulterio y revelar su romance con Charles. Entonces, Kitty le pide que sea ella quien se divorcie de él para no causar un escándalo, y aunque se lamenta de hacerle daño, afirma que su amor por Charles es mutuo. Furioso, Walter la señala como una malcriada con la que nunca debió haberse casado, pero según Kitty, es responsabilidad del hombre que su mujer le sea fiel. Además, le recuerda que él sabía que se estaba casando con alguien que no lo amaba. En busca de una solución a su situación, la mujer interrumpe una reunión de Charles para contarle todo. Resulta que Walter aceptó un divorcio discreto, aunque con la única condición de que Charles también se divorcie de su esposa. Es ahí donde surge el problema, pues eso mancharía tanto la reputación del vicecónsul que se niega. Kitty se va decepcionada, recordando que Walter estaba seguro de que su amante la defraudaría. En consecuencia, termina uniéndose al viaje a Mei Tan Fu, en el que recorren riscos peligrosos y ven un montón de ataúdes saliendo del pueblito. Al llegar a su destino, la pareja se instala en una casucha abandonada, que no es ni la sombra de su anterior mansión, pero claro, a Walter le parece un castigo perfecto para su esposa. Poco después reciben la visita de Waddington, el subcomisionado británico local y su único vecino, pues el resto ha muerto por cólera. Como el propio Waddington les advirtió, el coronel Yu, encargado de esa zona, asigna un guardia a su casa, ya que hace unos días unos soldados británicos le dispararon a unos trabajadores chinos durante una protesta. Desde entonces, los nacionalistas chinos juraron venganza a los extranjeros, aunque Walter duda de que se acerquen a un pueblo infestado de cólera. Luego, Walter baja a la aldea para ver por primera vez a los pacientes con cólera, ya que solo había estudiado la enfermedad en un laboratorio.
El escenario es peor de lo que pensaba, con docenas de personas deshidratadas, muy delgadas y vomitando constantemente. Por su parte, Kitty tampoco la pasa bien, pues el cautiverio la hace escribir una carta a Charles, reconociendo que sin él su vida es insoportable. Tras eso se acerca a la casa de Waddington, descubriendo por accidente a su amante, la joven Wang Shi. Kitty prefiere ignorar eso y preguntarle por el correo, a lo que Waddington responde que desde la epidemia no pueden enviar ni recibir nada. Aún así, él se ofrece a enviar su carta por otros medios, aunque al ver que era para Charles señala que es muy popular por sus aventuras fuera del matrimonio. Kitty regresa a casa con el corazón roto y destroza la carta, ya que no era tan especial para Charles como creía. Luego de investigar el pozo de la aldea, Walter llega a la conclusión de que está contaminado y decide cerrarlo, ganándose el odio de los locales que no entienden el porqué. Mientras Walter trabaja incansablemente en el hospital, Kitty pasa tiempo con Waddington, quien se da cuenta de lo infeliz que está en su matrimonio, a pesar de que trate de guardar las apariencias. Impresionadas por el esfuerzo del doctor, la madre superiora del orfanato local invita a Kitty para que conozca a los niños. A medida que recorre el orfanato, la madre superiora se deshace en elogios sobre su marido, quien suele ayudar a los niños de la enfermería. Kitty regresa a casa con otra opinión sobre Walter, a quien encuentra dormido en su oficina de tanto trabajar. Cuando él despierta, ella muestra interés por su investigación, pero Walter la sigue tratando con dureza. Entonces Kitty le pregunta si de verdad la desprecia tanto, a lo que Walter responde que solo se desprecia a sí mismo por haberla amado alguna vez. El tiempo pasa y la cantidad de muertos por cólera aumenta, pero Walter se mantiene trabajando y alegrando a los niños del orfanato. Motivada por la dedicación de su marido más allá de sus problemas, Kitty se ofrece como voluntaria en el orfanato para ayudar en lo que sea, incluyendo limpiar las necesidades de los bebés. Por otro lado, Walter le señala al coronel Yu que el agua del río también está contaminada porque hay un cementerio de muertos por cólera en sus orillas. Además, el doctor le exige que registre en cada casa del pueblo, pues los locales suelen esconder los cuerpos de los infectados. Poco después, Walter se topa en el orfanato con Kitty, quien lo saluda rápidamente y regresa a su labor. Cuando el doctor le advierte a los aldeanos sobre el río, estos estallan de furia, pues los espíritus de sus fallecidos deben estar cerca del agua. Por si eso fuera poco, se entera de que no puede remover ese cementerio sin el permiso del señor de la guerra local. Por fortuna, Walter encuentra una solución que satisface a ambas partes, un molino de agua alejado que lleva agua pura al pueblo. Para la construcción de ese proyecto, le pide permiso a Kuei, el señor de la guerra, quien de inmediato se niega. Según él, el cólera es cosa del destino. Como Kuei no habla inglés, Walter le dice que su traje es el más ridículo que ha visto en su vida, lo que hace reír al coronel Yu. Pero en vez de decirle eso, Yu amenaza a Kuei con invadir su base con sus soldados si se rehúsa a cooperar. De vuelta en el pueblo, Walter ve a Kitty tocando piano para los huérfanos, quienes saltan alegres con su música. Hasta ahora, Walter no le había dado mucha importancia a que Kitty es una gran pianista, y al verla tocar, recuerda la noche en que se conocieron. En casa, Kitty expresa admiración con las monjas, pero Walter no está de acuerdo, revelando que ellas suelen comprar niños a sus familias para convertirlos a su religión. Aún así, Kitty piensa que les hacen un favor y que no todo es tan sombrío y complejo como él cree. De hecho, ella ama las cosas sencillas, como el golf y las fiestas, contrario a las largas exposiciones de historia que él le daba en Londres. Sorprendentemente, eso hace sonreír a Walter, quien admite que estuvo equivocado en buscar facultades suyas en otra persona. Al otro día, Kitty estaba regresando a casa desde el orfanato cuando se arma una manifestación en el pueblo. Apenas la ven, los locales neutralizan a su guardia y empiezan a perseguirla hasta que la acorralan en un pasillo. Enseguida, Walter aparece en su rescate y antes de que peleara contra los aldeanos, el guardia de Kitty dispara al aire para detenerlos. Esa noche, la pareja se emborracha en casa de Waddington, quien les cuenta que su novia Wang Shi no es ninguna prostituta, sino la hija más pequeña de una familia que ayudó a escapar de una revolución política. En vez de irse con su familia, la joven Wang Shi siguió a Waddington, hasta que él no tuvo otra que acogerla.
Luego de ver por accidente a Waddington teniendo relaciones con Wang Shi, Walter y Kitty regresan a casa, pero no exactamente para dormir. Tras esa noche de pasión, Kitty se muestra más feliz y se acerca a ver la labor de su marido en el río. En respuesta, Walter la invita a un paseo en bote para mostrarle los progresos con el molino y los canales de agua. En cuanto al orfanato, Kitty sigue presentándose en la sala de música hasta que un día vomita sin previo aviso. Para su fortuna, no se trata de cólera, sino de un embarazo. Walter se alegra bastante al escuchar esa noticia, pero Kitty le revela que estaba sintiendo los síntomas del embarazo desde hace 2 meses, es decir, antes de su reconciliación. Walter señala que no importa si es el padre o no, porque está enamorado de ella. Tiempo después, el proyecto del doctor llega a su fin con la llegada de agua limpia a la aldea y recupera el respeto de los locales. Aunque no todos son buenas noticias, pues el coronel Yu le revela a un gran grupo de personas infectadas de cólera acercándose al pueblo. Enseguida, Walter detiene la marcha para atenderlos a las afueras de la aldea y así evitar un segundo brote. Tras un tiempo trabajando en el campo de refugiados, Walter sufre lo inevitable, ha caído enfermo. En vez de mantener la distancia por el bien de su bebé, Kitty se convierte en la enfermera personal de su marido y lo atiende con cariño, pese a todo el dolor por el que está pasando. Walter luchó contra la enfermedad hasta su último aliento, momento en el que le pide perdón a Kitty, quien desconsolada menciona que no tiene nada por lo que disculparse. Luego de presenciar el entierro de Walter, Kitty se niega a empacar sus cosas, aunque con ayuda de Waddington comprende que debe pasar página. 5 años después, vemos a Kitty paseando por las calles de Londres con su hijo Walter. De camino a visitar al abuelo del niño, se topan con Charles, quien al escuchar la edad de Walter comienza a sospechar que es su padre. Por tanto, le hace indirectas a Kitty para que vuelvan a salir, pero ella lo rechaza de inmediato. Cuando retoman su camino, el pequeño Walter le pregunta quién es ese hombre, a lo que ella responde que no es nadie importante. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.